este camino que estamos haciendo, estoy siempre a disposición de ustedes. Estamos transitando este ciclo que empezamos dentro de los desayunos, de dar razones para la fe. Un poquito repaso en 3 palabritas lo que habíamos dicho la vez pasada cuando empezamos dar razones para la fe. ¿Se acuerdan que aquí era muy importante? Esto no se trata de un curso de formación, ¿sí? No se trata de profundizar sobre los contenidos de nuestra fe. O sea, para eso vamos a seguir en otro momento y hemos en su momento también dado charlas sobre eso. Esto es diferente, ¿se acuerdan? Esto primero, dar razones, lo primero que quiere hacer es fortalecer nuestra propia convicción. Nuestra propia convicción a través de argumentos que no necesitan de la fe. O sea, son argumentos donde se fundamenta después nuestra fe. Sin la fe esto no tiene sentido, eso que quede muy claro, ¿no? Pero son argumentos que permiten edificar nuestra fe sobre roca, como dice el Evangelio de Mateo, ¿no? Construir sobre roca y no sobre arena, ¿no? Una vez que fortalecemos nuestra convicción, entonces podemos responder a ese mandato de Jesús, que está de una u otra forma en todos los evangelios, en su despedida, ¿no? Siempre manda a predicar su palabra, a evangelizar, a bautizar. Pero para eso hay que saber dar razones de nuestra fe a aquellos que nos lo pidan. Ese dar razones tiene que ver primero con, decíamos, el arte de saber conversar, el arte de saber preguntar, de establecer un diálogo con aquel que viene, a veces medio con los tapones de punta, a veces de una manera más receptiva, pero eso es muy importante, tener esos argumentos para dar razón de la fe. Esos modos de establecer contacto y el arte de dialogar. Además, los argumentos para dar razón de la fe, que todavía no empezamos a hablar de eso. En la primera parte, lo que habíamos empezado a ver es ese arte de establecer el diálogo, de tratar de descubrir ciertas falacias, de no dejarnos atrapar por algún tipo de preguntas capciosas que nos ponen, nos arrinconan. O también el arte de preguntar, recuerden el método Columbo, es decir, la pregunta certera y no estar a la defensiva, sino también saber preguntar. Todo esto ¿para qué? Tenemos que recordarlo siempre, no se trata de humillar, no se trata de que seamos los mejores, se trata de establecer puente. Y tenemos que purificar eso, por supuesto. La razón de todo esto siempre tiene que ser poder dar razón de nuestra fe en algún momento, sembrar esa semilla, poner la piedrita en el zapato, ¿sí? Dejar pensando a la persona, es decir, compartir argumentos previos a que la persona acceda a la fe. Son argumentos que uno puede conversar con el otro, que puede mostrar, no necesito de la fe del otro, ¿sí? Entonces, en esta primera parte lo que habíamos visto es esto del arte de conversar. Después, si Dios quiere, la siguiente vez vamos a empezar a hablar sobre los argumentos. Pero ahora quería seguir con este camino, ¿sí? Antes de seguir adelante y presentar el tema de hoy, yo me había olvidado la vez anterior de darles el link de mi página. Sí, está bien, estoy pasando un chivo, pero ¿saben qué? Esta página está todo esto que estoy diciendo ahora, o sea, dar razones de la fe, la vez anterior, esta y las siguientes, casi todos los argumentos ustedes lo pueden encontrar arriba en la página, que es www, si Pepe ahora lo tipea, razonesparanoestrafe.org.
Razones para la fe, ya me olvidé del título, perdón. Razones para la fe, acá está. Razones para la esto es televisión en vivo, razonesparalafe.org. Esto, como les digo, arriba tienen como una especie de menú extensible que ustedes posan el mouse y está toda la temática que estamos hablando. Eso es para que ustedes tengan también material si quieren acompañar estas charlas. Así que bueno, el tema de hoy es esto que ya aparece en el título de nuestro desayuno, que se llama el relativismo y sus contradicciones. ¿Por qué? Acá estoy saludando a Fernando y Gaby, que están desde Mar del Plata. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Y Rosita me corrige, dice que es de banana. Rosita Navarro dice que es de banana. ¿Cómo? Pero eso parece durazno. Acá, un momento. Acá hay un problema, Rosita. El bar. Sí, en serio. Acá tenemos un problema serio, Rosita, porque... Parece dormido, pero eso no es banana. Eso no es banana, perdón, Rosita, eso es durazno. Ya estamos abriendo el tema del relativismo con una cuestión... Capaz que el budín es de banana y lo de arriba es otra cosa. Ojo, puede ser. No sé, a ver, puede ser que arriba tenga pedacitos de durazno, bueno, lo vamos a dejar este debate para más adelante, pero es un debate realmente decisivo, perdón, pero con estas cosas hay que andar con mucho cuidado. Así que bueno, no, vamos a ponernos un poco serio y vamos a volver a este tema. A mí me pareció que el tema del relativismo, que había surgido ya la vez anterior, me pareció que convenía detenernos un poquito más y ahondarlo, a riesgo de ser repetitivo. ¿Por qué? Porque es uno de los caballitos de batalla más fuertes hoy en día de la sociedad contemporánea. Es como algo que se instaló directamente en la mentalidad. Digamos, en la opinión pública, si quieren, inconsciente colectivo, como quieran llamarlo. Pero antes de empezar a hablar sobre qué es esto del relativismo, definirlo mejor, primero que nada decir, no se confundan, esto es una cuestión, el relativismo es como una postura filosófica, no tiene nada que ver con la teoría de la relatividad de Einstein, por empezar. Aquellos que lo saben, disculpen, pero para no confundirlo, esto no tiene nada que ver con la ciencia. La teoría de la relatividad de Einstein es algo maravilloso, científico, con muchas pruebas, no tiene nada que ver. Eso es una cuestión científica. Acá estamos hablando del relativismo, que tiene que ver más con los valores, con la verdad, con la moral. Y segundo, van a ver que muchas veces vamos a ver frases que parecen medio como un juego de palabras, como lo que citábamos la vez anterior, lo que estoy diciendo es mentira. A ver, no se trata de un juego de palabras esto, no se trata simplemente de una frase divertida o cómo refutar algo de una manera así que podamos disfrutar con ese juego. No es un juego, esto tiene una importancia fundamental para allanar un camino y dar razón de nuestra fe. A veces si vamos a hablar desde algunas refutaciones, nunca lo pensemos como un juego. Repito, se trata de allanar el camino ante una postura que está muy presente entre nosotros. Entonces, antes de dar razón de nuestra fe, de poder llegar al otro, hay que allanar este camino que se llama el relativismo, ¿no? ¿Y qué es el relativismo? En realidad, el relativista no niega que existen verdades, a pesar de que parezca paradójico. Es decir, más que negar que existen verdades, porque lo que dice él es que hay verdades para cada uno, a medida para cada uno. Cada uno puede tener su propia verdad. Lo que no existe es el error. ¿Por qué?
porque es una cuestión personal, la verdad, porque es una cuestión de gustos. Entonces nadie puede decir que el otro está en un error, porque hay tantas verdades como personas hay en el mundo. Entonces, es como un estado subjetivo, es como una especie de cuestión de ánimo, de gustos personales. La consigna es: la verdad es relativa. No hay una verdad absoluta que se pueda imponer, entre comillas, imponer a los demás. Y ya lo había dicho en su momento el cardenal Ratzinger, muy poco antes de ser elegido como nuevo pontífice. Había hablado de la dictadura del relativismo. Había dicho que de esta manera se va construyendo, de esta manera quiere decir relativizando la verdad, se va construyendo una dictadura del relativismo. Qué término fuerte que usó. Después vamos a ver, si Dios quiere, por qué Ratzinger hablaba de esta dictadura del relativismo. No reconoce nada como definitivo, dice. Deja solo como medida última al propio yo y a sus apetencias. Soy yo el que crea los valores. No hay valores antes que yo, antes que mis apetencias, antes que mis intereses, ¿no? Y de alguna manera la verdad muere como tal. Y esto tiene unas consecuencias enormes, especialmente para la ética. La gente ya no se pregunta cuál es el valor que tengo que seguir. Se pregunta qué es lo que me da más placer, qué es lo que me conviene más, qué es lo que me hace sentir mejor. ¿Se dan cuenta? Es decir, pone como centro la propia apetencia, el propio interés de su bienestar, sus intereses, antes que algo que exista más allá de esos intereses. Y San Juan Pablo II, decía que las consecuencias de este olvido de una verdad objetiva se traduce en vivir valores interpersonales, no según, fíjense qué linda palabra, no según la lógica del don y la gratuidad, sino según la posesión egoísta y la instrumentalización del otro. ¿Se dan cuenta? De alguna manera, si cada uno tiene sus propias verdades, lo que hago es instrumentalizar al otro. ¿Qué quiere decir? Manipularlo, porque no me interesa más que mis propias apetencias y yo soy el que crea el propio código moral que yo tengo que seguir. Y si el otro cae bajo ese principio, que caiga. No hay, entonces, verdad, no hay un valor trascendente y las personas pasan a hacer cosas que aparecen ante mis propios intereses, digamos. Y eso es lo que trae el relativismo moral, además. ¿Hay alguna opinión, alguna cosa que... Sí, acá Fernando dice, sí. Es gracioso cuando alguien defiende el relativismo diciendo... Todo es relativo, como decía Exactamente. Eso es uno de los argumentos que vamos a ver, y vamos a ver, Fer, cómo, de alguna manera cómo el relativismo, lo vamos a llamar autorrefutativo, porque al enunciarse se refuta a sí mismo. Vamos a seguir después ese comentario que vos hiciste, lo vamos a poner centralmente, sin duda, Fer, sin duda, ahí está, por ahí anda el núcleo, sin duda, ¿no? Pero bueno, entonces uno de los principales problemas del relativismo es su impacto en la ética, ¿no? Porque, digamos, para entender las cosas, hay verdades subjetivas, sí, sin duda hay. Por ejemplo, si yo digo que el helado de pistacho de Malgari me encanta, ¿no? Bueno, es una verdad subjetiva. Otra persona no puede decir, en rigor de verdad, que yo estoy equivocado. Es una cuestión subjetiva, es un gusto. Ahí no hay demasiadas cosas que mencionar.
Pero si yo digo, por ejemplo, que 2 más 2 es 4, eso es una verdad matemática, es una verdad objetiva que va más allá de mis gustos, que existe antes que yo naciera y va a seguir existiendo cuando yo me vaya. ¿Se dan cuenta? Es decir, ahí sí rige el criterio de error y el criterio de verdad. El problema del relativista es que piensa que todas las verdades en el terreno de la moral son subjetivas. Ninguna es una verdad matemática que un relativista, supongo que, a menos que esté bastante mal de la cabeza, va a negar que 2 más 2 es 4, o sea, que sea él que lo piense. Pero el problema está en los valores morales, en seguir una ética. Entonces ahí, justamente, antes que pasaba, antes de que el relativismo se convirtiera, digamos, en un lugar común en la mentalidad de hoy, ¿no? Yo creo que ahí ustedes también pueden compartir su propia experiencia, pero es muy común escuchar decir, bueno, es tu verdad, no es mi verdad, cada uno tiene su verdad. Bueno, antes de esta especie de instalación de esta consigna, la sociedad, digamos, sabía que había ciertas normas morales que había que seguir, más allá de mis apetencias, más allá de cómo yo podía percibir esas normas. Es decir, eran cuestiones universales que todo el mundo tenía que seguir y que existían antes de que yo pudiera percibir el mundo. ¿Se entiende esto? Es decir, si yo pongo el centro de gravedad en mi yo, en mi egoísmo, en mis percepciones, en mis apetencias, entonces nada es anterior a mí mismo. No hay algo que exista antes de ese yo que se abre y empieza a crear sus propios valores. Y no es otra cosa, un pequeño paréntesis, no es otra cosa el pecado original, del cual ya hablamos, Jorge también lo mencionó en una de sus charlas recientemente. El pecado original es querer ponerse como centro de la creación, el crear los valores y no el aceptar valores que vienen dados por la creación de Dios. Esto es en el fondo el tema. Negar que existe una creación y negar que existan unos valores que son transmitidos en esa creación. Entonces, son valores objetivos que no dependen de cómo lo vea yo. El tema de la dignidad humana después lo vamos a ver. O sea, todo ser humano tiene dignidad, una dignidad que no le puede arrebatar nadie, más allá de cómo yo perciba. Si yo percibo que la esclavitud es buena, eso no tiene que ver con que ese valor sigue siendo inalterable, el valor de la dignidad del otro. Yo no lo puedo derogar simplemente por una apetencia o porque me conviene. De manera que de esto se trata, ¿no? Es decir, el relativismo moral piensa que en el fondo las verdades morales son como preferencias, como el gusto de helado. Entonces, ya no podemos hablar de que las cosas deberían ser de tal o cual manera. Cuando uno dice, fíjense, ¿no? Uno que cree en los valores morales y dice, bueno, hay algo que debería ser de tal manera y no lo es. ¿Qué está tratando de decir? Está percibiendo que las cosas objetivamente que están pasando no están acordes a la justicia, no están acordes al bien, no están acordes a los valores morales. Por eso deberían ser de otra manera. Cuando vemos la injusticia, por ejemplo, esto no debería estar pasando. Bueno, si el subjetivista, si el relativista fuera coherente, tendría que borrar, de hecho a veces lo hace, cuando nosotros especialmente expresamos nuestros puntos de vista,
el tiempo debería, el modo debería. No hay un debería para él. Porque en el fondo, ya les digo, no, es una decisión moral de cada uno que no puedo imponer al otro. Y hay, con perdón de los que les gusta Frank Sinatra, me gusta mucho un ejemplo de esto, ¿no? Que es la canción My Way, a mi manera. Y esto es verdaderamente, si ustedes analizan la letra, es verdaderamente perversa. Más allá de lo que pensaba Frank Sinatra al respecto. Hay un apologista muy importante, católico, que dice que este es el himno del infierno. Muchos se extrañarán, y hasta tanto. El tema es el siguiente, hay como un detalle, ¿no? que repite como un mantra esta canción, porque dice que al final de su vida él se enorgullece, ¿no? El que canta, no por la solidaridad que brindó, no por el amor que brindó, la amistad. Se enorgullece y repite una y otra vez porque hizo las cosas a su manera. A su manera es el relativismo. Él impuso sus propias normas morales, caminó según su modo de ver y el otro, por lo menos en esta canción, no tiene demasiado peso. Él se enorgullece porque hizo las cosas a su manera, porque postuló sus propias normas morales. De esto se trata justamente el relativismo moral. Si hay algún comentario, Pepe, por favor, vos interrumpime. No, acá dice Santiago Maidana, abrazo grande. Santi, ¿qué tal? Estamos acá con Dani viéndote desde Buenos Aires. ¿Qué tal? Santi es el hijo de Fer y su novia Dani. Les mando un beso muy grande a los dos y gracias por estar viendo. Y bueno, ustedes o cualquiera que quiera opinar sobre este tema, están muy bienvenidos, pero muchas gracias por participar, chicos. Ahora bien, si vos de vez en cuando te fijas que alguien comentó, vos no te preocupes, interrumpir. Recién Belén puso que la canción es de Paul Anka, no de Frank Sinatra. Gracias Belén por la corrección o el comentario, está bien, de acuerdo, muchas gracias. Como lo cantaba Frank Sinatra y la hizo famosa Frank Sinatra, pero bueno, vale la observación, muchas gracias. De todas maneras, lo que decíamos es que una de las grandes dificultades del relativismo moral es que no se puede vivir con coherencia. Nadie que se declare relativista puede vivir hasta las últimas consecuencias su relativismo. Ahí es donde empieza a aparecer lo que decíamos de las contradicciones. ¿Por qué? Porque en algún momento se tiene que autocontradecir el relativista. Y esto lo hace una y otra vez. ¿Cuándo? Y en el fondo, cuando él toma partido por algunos valores y ahí tiene que suspender el relativismo. Fíjense algo. Toda persona de bien, sea relativista o no, espontáneamente se indigna, es como una cuestión visceral, ante las injusticias propias de amigos o injusticias que está viviendo el mundo. Las catástrofes que estamos viviendo con nuestros hermanos en el hoyo, etcétera. Seamos relativistas o no, ¿quién no puede acompañar con su corazón eso y con una indignación por lo que está pasando, más sabiendo que parece que es mano humana el que inició eso? Es decir, esa indignación de alguna manera está expresando que hay algo que no debería estar pasando, esa palabra que no les gusta a los relativistas, pero se dan cuenta, ven que hay algo que está más allá de sus propias apetencias y que está yendo en contra de la justicia, una justicia que va más allá de lo que yo opine o lo que yo quiera. Es como una primera indignación y después lo puedo procesar, lo puedo
racionalizar, pero es como una primera reacción visceral que todos tenemos ante las injusticias, ante el mal. ¿Por qué? Porque en el fondo somos todos seres morales, somos todos seres éticos. Después lo procesamos y lo justificamos los relativistas con un montón digamos, de argumentos, pero la primera reacción es esa. Entonces, estos relativistas, por ejemplo, quiero decir, estas personas que usan el relativismo para descalificar valores morales como los que propone el cristianismo, a eso no estamos hablando en términos peyorativos, ¿no? Tienen que suspender, por ejemplo, su relativismo cuando se sienten presas de una injusticia, por ejemplo, en el trabajo. Están siendo explotados, o no se les paga lo que correspondería, o los trataron mal en algún lado. ¿Por qué la indignación si cada uno tiene su propio código? Es decir, si de alguna manera todos los puntos de vista valen, ¿por qué se indigna y por qué reprocha a los demás algunas cosas? Ejemplos concretos. Hay una de las presidentas conocen Planet Parenthood, que es una multinacional de la multinacional más importante que hace abortos, de clínicas abortistas. Bueno, una de sus presidentas comentó en la prensa que esta ley, la ley del aborto, ¿no?, demuestra que nadie puede imponer su punto de vista al otro. Fíjense esta primera contradicción. Es decir, nadie puede imponer su punto de vista al otro, pero esta mujer lo que pretendía justamente mediante esta ley es imponer su punto de vista respecto a la validez del aborto. ¿Bien? Una persona relativista, porque obviamente al hablar sobre el aborto, ¿cuál es el principal caballito de batalla? Mi cuerpo, mi decisión, ¿no? Ya habíamos visto que no se trata del cuerpo de la mujer, pero bueno, no es el tema. Pero ven, soy yo quien impone mis propias leyes morales. Él que impone, pero el otro no puede imponérmelas a mí. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Es decir, lo que dice esta mujer con la ley es que nadie puede imponer su punto de vista al otro. Pero mi relativismo, el hecho de que cada uno debe decidir respecto de su propio cuerpo, lo quiero imponer al otro mediante una ley. Una pregunta, sí, por favor. De Iván Braida. Sí, ¿qué tal? Dice, Iván? ¿el relativismo es solo visto por la Iglesia? ¿Qué dice la filosofía o el mundo secularizado? Muy bien. Hay corrientes que no son, hay corrientes incluso ateas que no son relativistas. Por ejemplo, hay un autor, Horkheimer, que es un neomarxista, es muy interesante. Tiene un libro que se llama Crítica a la razón instrumental. Es excelente, porque este autor, siendo marxista, denuncia justamente esa razón instrumental que no cree en los valores, digamos, objetivos. Es interesante. Hay autores que han denunciado esto. Por supuesto, no hace falta ser cristiano, autores judíos, Levinas, por ejemplo, es excelente, Emmanuel Levinas. Hay filósofos que no son relativistas y que creen en los valores. Por supuesto, a la hora de decir de dónde vienen esos valores, no van a decir que son creados, pero bueno, en esto también se dan cuenta de las contradicciones del relativismo, sí. De todas maneras, es interesante aclarar que, bueno, para aquellos que somos creyentes, estos valores fundamentales son sostenidos por Dios en su acto de creación, ¿no? O sea, Dios para el creyente sostiene estos valores más allá de las circunstancias, más allá de las personas, más allá de los gobiernos de turno. Por eso el ser humano tiene una dignidad que ningún poder humano puede arrebatar,
porque le está siendo dado desde la eternidad por Dios, ¿no? Es decir, si querés, tiene un fundamento mucho más profundo su oposición al relativismo, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, había así. Sí, también está Fernando que dice, o pregunta, ¿no es Sí. todo como un combo? La falta de valores morales, el relativismo, la negación de la dignidad del hombre, del otro, claro, dice, y la falta de creencia de la creación. Bueno, por eso, como decíamos, si bien hay autores que sí que siendo ateos como Horkheimer, como este autor neomarxista, y otros que han visto, hablaba también, creo que era Adorno, era, bueno, no me acuerdo, del hombre unidimensional. O sea, hay ciertos autores que ven las contradicciones ya me va a venir el nombre, no era Adorno, bueno, no importa, que ven las contradicciones, pero en esto, Fer, yo te doy la razón en lo siguiente, como digo, aquel que funda estos valores en la fe en la creación, los funda mucho más profundamente sobre roca. ¿Por qué? Porque nos viene dado por Dios, porque nos viene dado por un poder que ningún poder humano puede derogar. Si bien es cierto que también hay ateos que no son relativistas y que denuncian el relativismo. Nosotros es como que fundamos esas convicciones mucho más profundamente. De todas maneras, como estos argumentos no se tratan de exigir la fe del otro para mostrarle las contradicciones del relativismo, podemos ver modos de que este relativismo se manifieste a sí mismo sus incoherencias. Hay ejemplos, ¿no? Después vamos a dar 3 concretos, pero esto, por ejemplo, hay un estudiante que protestó ante un profesor que era un apologista y también le decía, pero no veo cómo puede usted decir que sabe lo que lo que está diciendo usted sabe que es verdad, ¿no? Y de vuelta, lo que respondió él, parece que sabés que tenés razón y que yo estoy equivocado, porque si no, solo podría hacer silencio. Es decir, cuando el relativista, es decir, acabo de decir, ¿no?, de qué se trata esto del relativista, cuando aquella persona que retruca y refuta nuestros argumentos en nombre del relativismo, es decir, que todos tenemos nuestros propios valores, en el fondo, como este alumno, está de alguna manera retrucándonos porque está percibiendo, según él, que estamos equivocados, que él es el que está en la verdad. ¿Ven? Hay una contradicción ahí. El relativista consecuente solo podría callarse la boca. Esto es muy fuerte. Después me acusan de que yo soy medio visceral cuando digo que hay que establecer puentes. Pero me refiero a esto. Un relativista moral consecuente tendría que decir, bueno, está bien, acepto tu opinión, esta es tu opinión, esta es mi opinión. De alguna manera, cuando nos vienen a reprochar, cruzan el límite del relativismo y se ponen de nuestro lado. ¿En qué sentido? En el sentido que están percibiendo que estamos equivocados y por eso quieren refutarnos. Cuando dicen, por ejemplo, todas las generalizaciones son falsas, todas las generalizaciones son falsas. Fíjense cómo esa frase tiene en sí mismo su contradicción. Si todas las generalizaciones son falsas, estoy generalizando. Muchas veces, a lo mejor no de una manera tan torpe, el relativista siempre, cuando nos retruca, cuando nos responde, cuando quiere de alguna manera reprocharnos,
está postulando que hay cuestiones que no dependen solo del gusto individual y por eso tengo el derecho a decirte que estás equivocado. Yo digo, nadie, o sea, en teoría, no, nadie está equivocado, todos tenemos nuestras verdades, pero enseguida salto y digo, entre líneas, vos estás equivocado. Es decir, el relativismo se autodestruye. Y vamos a ver más claramente, con ejemplos más concretos. Hay como tres caminos o tres modos de mostrar estas inconsistencias, con ejemplos más concretos para aterrizarlo, ¿no? Fíjense que de alguna manera, cuando nos dicen, por ejemplo, que no podemos imponer nuestro punto de vista a los demás, mostramos el primer camino es este, mostrar las incoherencias del relativismo. Cuando nos dicen, no podés imponer tu punto de vista a los demás, podemos preguntarle, ¿y por qué no? Ustedes saben que ante esa pregunta es casi imposible que el relativista no apele a cuestiones objetivas. Cuando, repito esto, cuando me dicen, no deberías imponer tu moral a los demás, ¿por qué no? Justifícamelo. No puedes, sino, para justificarlo, apelar a cuestiones que no solamente involucran a él, sino que me involucran a mí, cuestiones objetivas. Y con eso está refutando su relativismo, ¿se entiende? Es decir, un relativista consecuente no puede dar ningún tipo de afirmación fuerte, lo que se llama el pensamiento fuerte, algo que refute. Tiene que estar en el mar de las opiniones, de los sentimientos, porque todo tiene que ver con las cuestiones que me aparecen en mi propio yo. Pero nadie puede vivir así, nadie puede vivir así. Porque nos enfrentamos diariamente con las injusticias y reaccionamos, y bien que reaccionamos ante esas injusticias. Nadie puede vivir coherentemente así, solamente en el mar de los sentimientos subjetivos. Tarde o temprano tenemos que ser selectivos y suspender el relativismo, si no nos llevan por delante, nos llevan puestos. ¿Se entiende? ¿Puede ser que el relativismo sea como un determinismo oculto, si se quiere? ¿En qué sentido determinismo, Pepe? A ver. Porque digo, uno dice, todo es relativo. Pero Claro. decir todo es relativo, como que estás afirmando algo Claro, que no se modifica. sí, exactamente. Entonces, ahí está otra contradicción, ¿no? Absolutamente. Claro, Pepe, por supuesto, porque al decir todo es relativo, estoy afirmando mi propia contradicción. Si todo es relativo, entonces hay algo que no es relativo, que es que todo es relativo. Entonces, si hay algo que no es relativo, no es que todo es relativo. ¿Se da cuenta? A ver, no es un juego de palabras como decía al principio. No es tampoco algo recreativo para nuestra inteligencia. Lo que quiero rescatar acá, más allá de esto que puede ser así medio divertido de desentrañar, porque es muy curioso ver cómo estas personas, en el fondo, tienen que ocultar su incoherencia, porque si no, no pueden, de alguna manera, no pueden vivir, no pueden, digamos, actuar humanamente en la vida cotidiana. Pero lo que nos interesa, lo que nos preocupa, es que el caballito de batalla, uno de los peores, de los más grandes caballitos de batalla, es cuando nos dicen, no podés imponer tu punto de vista a los demás. ¿Ven? Ahí ya se está contradiciendo. No puedo. El no poder, ¿se acuerdan? El debería, el no debería, el no puedo, son categorías absolutas, no son categorías que tienen que ver con mi parecer. ¿Se entiende esto? Es decir, estoy usando categorías, vos no podés porque estás violando una serie de mandamientos morales que es, por ejemplo, que tengo que ser tolerante. Voy en contra de ese mandamiento. Vos no podés hacer eso. Vamos a poner ejemplos más concretos, ¿no? Por ejemplo, cuando me dicen otra manera de responder, ¿no? Por ejemplo, me dicen, no podés imponer tu moral a los demás. Puedo también responder lo siguiente.
¿Qué querés decir con que no querés decir con esto que yo no tengo derecho a tener una opinión? Sí, podés tener una opinión, pero no podés imponérsela a nadie. Ajá, ¿esa es tu opinión? Sí. ¿Y por qué me la querés imponer? ¿Se dan cuenta? Aquí no es una opinión que está expresando. El relativista solo podría expresar opiniones subjetivas. Pero cuando me dice, no tengo derecho a imponer a nadie, eso no es una opinión. Eso es algo que me quieren imponer. Por eso, o sea, no tengo derecho a tener una opinión, sí, por supuesto, podés, y esa es tu opinión. Esa es mi opinión. ¿Y por qué me la querés imponer? ¿Qué quiere decir que por qué me la querés imponer? ¿Por qué me estás reprochando? ¿Por qué simplemente no pensás que todos son intercambios de opiniones y reaccionás de esa manera cuando yo quiero tener una opinión? Vos me estás imponiendo tu opinión. A ver, esto no es un juego de palabras. Esto es tratar de mostrar cómo aquellos que continuamente se oponen a la moral cristiana, por ejemplo, diciendo que no puedo imponérsela a los demás, esto es un caballito de batalla muy común, o que no hay valores objetivos, o que yo no tengo derecho a decir que tal persona o tal cultura está equivocada. Lo primero que tenemos que hacer, si queremos establecer un puente, es tratar de manifestar la incoherencia de esa persona que nos está diciendo eso. Si tal vez es una persona honesta, de buena voluntad, y le va a caer la ficha y vamos a poder establecer un puente. ¿Se dan cuenta? De esto se trata. No se trata de una esgrima a ver quién dice la frase más ingeniosa. Se trata de desarmar el relativismo, porque el relativismo es algo siniestro. Es algo siniestro, porque impide que transmitamos valores, impide que podamos establecer puentes y desconoce la dignidad humana, porque ese relativismo, ¿en nombre de qué puede indignarse, por ejemplo, de que existiera la esclavitud, de que los barcos portugueses, por ejemplo, fueran por África y capturaran a nativos y los vendieran como esclavos? ¿Quién no se indigna frente a esos cuestiones más inmediatas como, bueno, los abusos, por ejemplo, de ciertos sacerdotes de la Iglesia, con toda la razón que revuelve las entrañas? ¿Qué derecho tiene esa persona a que se le revuelvan las entrañas si todo es relativo y yo puedo, por ejemplo, ser un pedófilo porque es mi opción personal? Todas las personas tienen un principio ético, tienen un principio moral. Eso es lo primero que surge. Después vienen las racionalizaciones. No me conviene lo que estás diciendo, entonces te hago callar, con ciertos argumentos donde ya no corre mi relativismo, ¿se entiende? Es decir, cuando reaccionamos visceralmente ante esas cosas, sean los abusos, sean cuestiones antiguas como por ejemplo la esclavitud o lo que fuera, estamos actuando como seres morales, como Dios nos creó. Después podemos racionalizar, después podemos decir que bueno, que todo el mundo tiene derecho a tener su opinión, que yo no tengo derecho a imponérsela a nadie, pero tarde o temprano traicionamos ese relativismo cuando aparece nuestra reacción visceral ante esas injusticias, sean, como digo, de los otros o sean en nuestra propia vida. Sí, perdón, sí, por favor. Me estaba acordando, no sé si justo acá lo tenemos enfrente a Juan Pablo II. Sé que es un discurso, digamos, con varios años ya, yo me acuerdo de haberlo visto, no sé si vos recordarás, creo que es para los jóvenes de Chile, no sé bien en qué año, que hablaba un poco de la cultura relativista que tiene la sociedad. Claro. Y como que mencionaba esto, ¿no? La importancia de no caer en una postura relativista, porque en definitiva es como ser tibio o sea, porque no te decidís ni por uno ni por otra cosa. Exactamente. Y eso es bastante peligroso y digo, hasta pierde el sentido, no sé si de la vida, de la existencia, de tener que optar por algo. Es que si yo defiendo los valores de la dignidad humana, no puedo ser relativista.
Porque yo al defenderlos lo defiendo no solamente para mí, para mi familia, lo defiendo para vos, lo defiendo para toda persona, todo ser humano, no importa condición social, sexo, cultura, nacionalidad, etc. Estoy defendiendo la dignidad humana de todo hijo de Dios, no importa su contexto, no importa su condición, no importa su raza, ni nada que se le parezca. Es decir, ahí no puedo ser relativista. Y los mismos relativistas, como digo, hay veces que tienen que contradecirse porque nadie puede vivir siendo un relativista en todos los aspectos. Tiene que ser selectivo. Y se trata entonces de mostrar esas incoherencias. ¿Para qué? Para que se den cuenta que hay valores que uno puede transmitir y que no dependen solo de mi pobre percepción. Y que esa persona que tiene en ese momento el papel de relativista también comparte ese actuar, aunque lo racionalice y lo niegue. Justamente, él va a saber enseguida que sus derechos están siendo violados, por ejemplo, en una dictadura. Por ejemplo, ¿no? Si tienen, o sea, hay un autor que decía muy interesante, que decía que si los opresores tienen una cualidad es de desrelativizar a los relativistas, porque ahí es como otra vez, una reacción espontánea de, por supuesto, yo estoy ante una dictadura, mis derechos están siendo violados, ¿no? Pero yo soy fascista y tengo derecho a optar por el fascismo y oprimirte. Eso no es una opción. No, obviamente hay cuestiones que van más allá de las opiniones, ¿no?